al médico con Ramón Bernadó, que hoy no sabemos todavía de qué nos va a hablar, seguramente de un tema como siempre muy interesante. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues encantado de estar aquí una semana más para hablar de salud. Y esta semana vamos a dedicar el espacio este que tenemos, estos minutillos, vamos a dedicar a hablar de la vacuna del herpes zóster, ¿no? La vacuna del herpes zóster que es una cosa, podríamos decir, de mucha actualidad porque es que la estamos estrenando ahora la vacuna del herpes zóster, ¿no? Ujú. Se está empezando a implementar la vacunación y bueno, pues yo creo que es una cosa interesante que podemos hablar. Bueno, vamos, antes de hablar de la vacuna, te cuento un poquito qué es el herpes zóster, ¿vale? Eso, vamos a Y para contextualizar. esto, de esto ya hemos hablado, pero no, vamos a insistir. Mira, nosotros normalmente de pequeños nos contagiamos de la varicela, ¿vale? La varicela está causada por un virus que se llama virus de la varicela zoster. ¿Y por qué se llama así? Porque el virus de la varicela, nosotros superamos la varicela, en general la varicela no es una enfermedad tan grave como el sarampión y tal, hay vacuna y tal, y está muy bien vacunarse, vacunar a los niños, como siempre es ideal. ¿Y qué ocurre? El virus de la varicela queda escondido en las raíces de los nervios. Y si llega un momento en la vida que te bajan las defensas o que estás sometido a mucho estrés o a un viaje, a cuestiones que te disminuyan la inmunidad de alguna manera, ese virus rebrota y rebrota siguiendo el trayecto de un nervio periférico, de un nervio de la piel, de un dermatoma, y se localiza siguiendo ese nervio, siempre en un lado del cuerpo, generalmente nunca en los dos, es siempre en un lado, y puede aparecer generalmente en el tronco, siguiendo un nervio intercostal o en el abdomen, pero también puede aparecer en el cuello. Vi un caso esta semana pasada, había un caso de un herpes cervical, pero puede aparecer en la pierna, cualquier localización. Y sigue siempre el trayecto de un nervio. Por eso se llama culebrilla, ¿no? Porque tiene ese aspecto Ujú. de lesiones que acompañan al nervio. Son lesiones que primero son manchitas, luego papulitas y luego vesículas, ¿vale? Y las vesículas están llenas de un contenido. Dentro de ese liquidillo puede haber virus. La varicela es contagiosa, lógicamente se contagia por vía respiratoria, pero el herpes no se contagia por vía respiratoria. El herpes podemos decir que es una enfermedad infecciosa que no es contagiosa. ¿Podría ser contagiosa? Si tú tuvieras contacto muy directo con esas vesículas, podrías contagiarte. Muy difícil, pero podría ser. Pero en Ujú. principio el herpes no se contagia. Sí que me ha pasado a mí, yo me acuerdo que cuando estaba de médico en Albustante, por cierto, una localidad extraordinaria que recomiendo mucho a todo el mundo visitar y una gente extraordinaria, mi recuerdo de esta localidad es estupenda. Había un campamento de estos de verano de niños Ujú. y, de niños adolescentes y varios de ellos tuvieron herpes ese verano, ¿vale? Que estaban ahí de campamento. Y decían, no, es que esto se contagia, no se contagia. Lo que pasa es que esos niños tenían condiciones, habían pasado frío, estaban todo el día haciendo caminatas, tenían una situación en las que comían medio mal, me explico, y entonces estaba en una situación que les había bajado las defensas y eso propiciaba que les saliera a todos ellos un herpes zóster, ¿no? Ujú. No se contagiaba, sino que tenían Que fue de manera cuestiones, simultánea para todos y ya está, sí. claro, cuestiones simultáneas que así. Ujú. Esto duele mucho, es una lesión, el herpes zóster es doloroso, doloroso. Y hay que tratarlo con antivíricos. Si el tratamiento antivírico es rápido, pues el herpes zóster evoluciona bien. Y a veces queda un dolor que puede durar meses, incluso años, después del herpes, que se llama neuralgia posherpética. Diríamos que el nervio queda dañado y puede seguir doliendo, ¿vale? Y esto se da más, lógicamente, en ancianos, en personas inmunodeprimidas, etcétera, y por lo tanto está muy bien que las personas mayores se vacunen, porque ya hay vacuna del herpes zóster, ¿vale? Ujú. Entonces, la vacuna es una vacuna de estas modernas que se hacen por DNA recombinante y que es muy eficaz, muy pocos efectos adversos.
por no decir ninguno, y que se pone en 2 dosis, ¿vale? Tienen que estar separadas por un intervalo entre 2 y 6 meses, ¿vale? Y se administran vía intramuscular, en el hombro, ¿de acuerdo? ¿Quién se recomienda que se vacune del Orper-Zoster? Pues se recomienda que se vacunen las personas mayores de 65 años y luego las personas que tengan algún trastorno de la inmunidad, los que han recibido un trasplante, los que tienen una infección VIH, los que tienen alteraciones sanguíneas, hemopatías malignas, hablamos de leucemias, tumores sólidos que en tratamiento con quimioterapia y las personas que ya han tenido episodios de herpes zóster, ¿vale? Tener un herpes zóster no previene que tengas más, al revés, aumenta el riesgo para que tengas más. Por lo tanto, las personas que han tenido un herpes zóster se deben de vacunar del herpes zóster. Como la vacuna no se puede, de pronto no tenemos dosis para vacunar a todos los mayores de 65 años, se está empezando a vacunar a los mayores de 60, a los que tienen 65 años y a los que tienen 80, ¿vale? Se elige esos 2 grupos etarios y el año que viene se vacunará a los de 65 y 66, por ejemplo, y a los de 80, 81 y poco a poco se irá ampliando los grupos de vacunación para en unos años tener a todos los mayores de 65 años vacunados, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que tengan ahora mismo 65 u 80 años deben de acudir a su enfermera del centro de salud para ser vacunadas. Se les vacuna también del neumococo, ¿vale? En un brazo herpes y en otro neumococo. Vacunas que duelen muy poco, que tienen muy pocos efectos adversos y que son muy bien toleradas, ¿vale? Los pacientes de Muface, yo que estoy en una clínica privada, en la clínica, ya sabes, conoces la clínica de la Antigua, sí. José Luis, pues ahí que van pacientes de Muface, de ISFAS, pacientes los de Muface e ISFAS de 65 años y de 80 pueden acudir su médico de cabecera habitual y que les haga una prescripción para que la enfermera les vacune. Está totalmente indicado, estas vacunas las provee Sanidad y son gratuitas. ¿De acuerdo? Vale. La vacuna, ya hemos dicho, se administra vía intramuscular, aquí en el deltoides, en el músculo del hombro, ¿vale? ¿De acuerdo? Se debe de poner una dosis de recuerdo entre 2 y 6 meses. No hace falta de momento poner más dosis más adelante. Los estudios que hay de momento atestiguan que durante 10 años mantiene una inmunidad excelentísima, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué eficacia tiene la vacuna del herpes zóster? Pues en los ensayos clínicos que se han hecho ensayos clínicos con muchos pacientes, la vacuna supera una eficacia del 73% a los 10 años, lo cual quiere decir que el 73% de las personas que se vacunan de herpes zóster no tienen herpes zóster garantizado en 10 años. Hay un porcentaje de alrededor de un 20 y tantos % que pueden tener episodios de herpes zóster, en cualquier caso más leve que si no estuvieran vacunados. ¿De acuerdo? Y la vacuna se puede dar a personas con inmunodeprimidas, ¿de acuerdo? Y la eficacia de la vacuna es igual en personas inmunodeprimidas que en personas sanas. ¿De acuerdo? O sea que de momento estamos así. La seguridad de la vacuna. Pues la vacuna es una vacuna muy bien tolerada, puede producir dolor en el sitio de inyección, como todas las vacunas, a lo mejor un poco de enrojecimiento, de inflamación, cuestión que se resuelve en 2 o 3 días sin ningún problema. En muy raros casos puede dar un cuadro, diríamos, pseudocatarral, como dolores musculares, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre. Muy raro. Yo me la puse ayer, José Luis, yo me puse ayer la vacuna del herpes zóster y la vacuna del neumococo, me la pusieron en la clínica de la Antigua y fenomenal. Las enfermeras, muchísimas gracias por su amabilidad y no me hicieron ningún daño y estoy tan ricamente. No he tenido ningún efecto adverso ni pienso tenerlo, porque las vacunas se toleran, y más estas que son de DNA recombinante, se toleran extraordinariamente bien, ¿vale? Si hay alguna reacción adversa a la vacuna, pues si es leve, como estas cosas que estamos hablando, bueno, se puede comunicar al médico. Está bien que lo sepa el médico de cabecera para que haga una comunicación para registrar un efecto adverso, ¿no? Se puede poner la segunda dosis
si has tenido, por ejemplo, fiebre después de la primera dosis, que es una cosa rarísima. ¿Se puede poner? Sí. Generalmente la segunda dosis te va a dar menos problemas que la primera y se puede poner sin ningún problema. Únicamente estaría contraindicada una segunda dosis si la primera te ha dado una reacción alérgica gravísima, cosa que puede ocurrir, pero que es extraordinariamente infrecuente, ¿de acuerdo? Está descrita teóricamente, porque en la práctica no ocurre, pero si te diera una reacción alérgica grave en la primera inyección, no ponerte la segunda, ¿de acuerdo? Las personas que han padecido herpes zóster, José Luis, ¿se deben de vacunar si ya lo han padecido? La respuesta es clara, sí. Tener herpes zóster no te protege de tener otro nuevo herpes zóster, ¿de acuerdo? De hecho, te aumenta el riesgo de tener otro herpes zóster. Por lo tanto, las personas que han tenido un herpes zóster se deben de vacunar y eso sí que les va a dar protección. La vacuna da protección al herpes zóster, no el haber padecido herpes zóster. ¿De acuerdo? Es, diríamos, un grupo de especial riesgo que se debe de vacunar del herpes zóster. ¿Vale? Es lo que te iba a preguntar, porque claro, hemos estado viendo al principio de la entrevista que evidentemente puede afectar a adolescentes todos a la vez que están en un campamento, pero la indicación de la vacuna me está diciendo que es para personas ya con cierta edad. Porque... Claro, porque el herpes zóster es mucho más grave en personas mayores, vale. en personas inmunodeprimidas. Y además, cuanto mayor eres y contraes el herpes zóster, más riesgo de tener la neuralgia posherpética después. ¿Me explico? Que te quede ese dolor crónico. Por eso la vacuna está indicada en personas mayores. Vale. Con el tiempo, cuando ya hayamos vacunado a todas las personas mayores, se aumente la ampliación de la indicación de la vacuna, pues es posible. Pero date cuenta que la producción de la vacuna Claro, hay que establecer prioridades. De momento no tenemos 50 millones de dosis para administrar a todos los españoles, ¿de acuerdo? Entonces, esto como todo, estamos hablando de una cosa que aparece ahora, que ya se ha experimentado suficientemente y tal, y que bueno, que está muy bien, pero que tiene sobre todo su indicación en personas de más de 65 años, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Oye, si no sabes si has tenido varicela, porque claro, si no has tenido varicela, no tienes riesgo de tener herpes zóster. Claro. Para tener herpes zóster tienes que haberte contagiado de pequeño de varicela y que el virus esté ahí escondido, ¿no? Entonces, ¿merecería la pena, si no te has contagiado de varicela, vacunarte? La respuesta es sí, sí. Se puede hacer determinaciones de anticuerpos, pero eso es mucho más costoso que no vacunar directamente del herpes zóster y además la vacuna, si no has tenido varicela, te da pues una protección total, diríamos, impidiendo que te infectaras de esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿está indicado? Sí, está indicado vacunarse, incluso si no sabes o si no recuerdas haber tenido varicela, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues ya hemos aprendido un montón de cosas no solo sobre herpes zóster, que no sé si hemos hablado ya en alguna ocasión de ello, pero desde luego siempre viene hablamos bien. En su momento, hemos hablado ya, tenemos 200 y pico programas, José Luis, hemos hablado de muchas cosas, ya no nos acordamos de qué hemos hablado. Bueno, pero por eso vas tirando de propia experiencia, bien sea en la consulta con tus pacientes o bien sea en tus propias carnes probando la vacuna del herpes zóster. Muy bien, bueno, pues aquí quedan estos... Vacuna del herpes zóster, José Luis. Desde luego, aquí quedan estos sabios consejos de Ramón Bernadó. Muchísimas gracias por habernos traído una semana más y mañana hablamos ya de cine, ¿vale? Mañana hablamos de algo más fácil que la medicina, José Luis. Muchos besos, muchas gracias.